Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio. Mi nombre es María Mercedes García, yo soy directora de la Fundación Liborio Mejía, presidente de la Federación Colombiana de Centros de Conciliación. Les damos una cordial bienvenida a esta que es la sexta conferencia de una serie de videoconferencias que estamos haciendo en el marco de la campaña La justicia no para, la conciliación virtual es la solución. Con el apoyo de la Federación de Centros de Conciliación, hemos decidido hacer estas campañas con el fin de promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos como una alternativa muy eficaz de acceso a la justicia en nuestro país, entendiendo que los procesos están suspendidos, tienen suspendidos los términos judiciales. Entonces queremos promover para que las personas accedan directamente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y precisamente es a través de los medios electrónicos, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Por eso vemos que tenemos muchos conferencistas de otros lugares del país, del mundo. Tenemos de Argentina, tenemos de Bolivia, tenemos de México, tenemos personas de Uruguay y de todo el país. En este momento tenemos a 162 personas en la conferencia que hemos denominado Justicia Digital, mecanismos electrónicos para resolver controversias. El conferencista es el doctor Nicolás Lozada Pimiento. Le damos una cordial bienvenida a nuestro conferencista, le agradecemos por haber aceptado esta invitación. El doctor Nicolás Lozada tiene 8 años de experiencia en estos temas de arbitraje online, es un experto en estos temas. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia con maestrías en Derecho y la Economía Global de la Universidad de Nueva York y en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad Nacional de Singapur. Actualmente es árbitro y secretario en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga y Madrid, España. Gran parte de su carrera la ha dedicado a promover el arbitraje online, tema en torno al cual ha escrito y dictado numerosas conferencias, incluida una TED Talk. La TED Talk que dictó es precisamente sobre este tema. Entonces, le agradecemos nuevamente por hacer parte de nuestros conferencistas y le queremos dar unas reglas del juego, unas reglas de las conferencias. Les pedimos, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio. El conferencista se llama Nicolás Lozada Pimiento. Entonces, les solicitamos, por favor, controlen sus micrófonos y en la medida de lo posible sus cámaras las tengan desactivadas para que la conexión permanezca fluida. Invitamos entonces a nuestro conferencista a dar comienzo a la charla, a la conferencia. Las preguntas las van haciendo a través del chat y al finalizar yo le haré las preguntas y comentarios que ustedes tengan y él los responderá al finalizar la conferencia. Les agradecemos mucho nuevamente y esperamos que este sea un espacio de mucho aprendizaje y de promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Doctor Nicolás. Muchísimas gracias, María Mercedes. Para mí es un gran honor poderme dirigir a ustedes y sobre todo en este tema que a mí me apasiona tanto, que es la solución electrónica de controversias o la justicia digital. Son todavía conceptos que están en formación. Voy a compartir con ustedes una presentación de manera que sea un poco más dinámica la interacción con ustedes y estaré muy gustoso de hablar con ustedes al final de la misma. Entonces, ya hicimos unas pruebas antes, esperemos que la tecnología en este tema tan electrónico no nos juegue una mala pasada.
Entonces, están viendo la presentación, ¿correcto? Sí, señor. Se ve. Sí, claro. Sí. No, señor. No, señor. Yo no lo estoy viendo. Fíjense en la pantalla, que ustedes están viendo en la pantalla, alguien que me pueda responder, a ver si estamos hablando de lo mismo. Una foto de Están varias personas personas haciendo haciendo como fila. filas en unas casillas. Es una Y eso, foto. Estoy bueno, viendo la foto de un compañero. entonces, No, tienes que buscar al conferencista Nicolás Lozada y darle clic a él sobre la foto de él y ahí ya te va a aparecer el conferencista y te va a aparecer la pantalla de él. entonces en los tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, eso que ustedes están viendo es juzgados, son juzgados civiles en la ciudad de Bogotá. ¿Qué les parece con respecto a lo que hemos visto últimamente en medios? ¿Qué opina alguien que quisiera opinar antes de que prosigamos? Pues las personas no están haciendo caso de la observación de llevar tapabocas y de tener las prevenciones correspondientes para evitar la contaminación. Exactamente, digamos, esto es el caldo de cultivo perfecto para el coronavirus del que hemos hablado tanto y que yo creo que yo lo veo y como en todo hay que ver el lado positivo de las cosas como una oportunidad. Entonces, de la manera en que funciona nuestra justicia, entonces hay dos caracteres importantes. Este primero, que es el tema de las personas dirigiéndose a un recinto, a una corte, a un tribunal, a un juzgado, aglomerándose como suele suceder en algunas ciudades de nuestro país, siendo esto, digamos, una gran oportunidad para el virus y teniendo este tipo de consecuencias. Y esta foto, ustedes dirán, es muy propia de la época del coronavirus porque la persona tiene guantes, tapabocas, está cubierto los brazos y la verdad es que no. Los funcionarios que manejan el archivo en Colombia deben utilizar en muchas ocasiones tapabocas por el polvo y por la cantidad de agentes patógenos que hay ahí. Esta es una foto pre-cuarentena, pero nos habla mucho de la segunda gran característica de nuestro sistema judicial. Personas en un mismo sitio y mucho papel. Arrumes de papel, arrumes que además se tienen desde tiempos inmemoriales, ya que nuestro sistema judicial durante mucho tiempo fue escrito y de alguna manera, incluso en la época de la oralidad, todo se termina trasladando, las actuaciones judiciales y demás se terminan trasladando a papel, con lo cual tenemos esto, la manera en que nosotros manejamos un expediente. Doctor, ¿puede volver por favor a poner la presentación que le solicitamos por favor que no compartan su pantalla como presentación porque entonces quitan la presentación del doctor Nicolás Lozada? Y por favor no vayan a silenciar al conferencista, se llama Nicolás Lozada, por favor. ¿Ya le diste compartir? Yo la tenía, ¿me devuelvo? Dale compartir pantalla. Estoy compartiendo, a ver. Ahí se está apreciando todo. En el lateral del equipo a la mano izquierda está. ¿Ahora se ve? ¿O no se está viendo? No, doctor, no se está viendo. Yo lo veo a usted, doctor, yo lo veo a usted normal. Ahí ya pasa pantalla negra. Yo lo veo a usted, doctor, yo lo veo nada más. ¿Y ustedes no han visto las fotos que yo estoy moviendo? Sí, pero sí. No. No, doctor, no lo hemos estado viendo. No, no se ve. ¿Y así sí se ve la presentación? Doctor, no, sigue usted ahí en pantalla. No le sigue das usted ahí en pantalla, Doc. Es que no. No. Ya, ahora sí. Ahora sí ya vas a empezar a presentar.
Pero ustedes, ¿cómo vieron la otra foto? Bueno, Sí, porque es que alguien interrumpió la presentación suya, pero ya ahora sí. Ahí sí se está viendo, ya se ve. Entonces yo les decía, miren, recapitulando, dos de los temas que caracterizan la manera en la que se administra justicia en Colombia, pero yo diría que en general en muchos países de Latinoamérica, es primero la necesidad de que las personas acudan directamente a recibir el servicio de justicia, incluso a revisar un expediente, a presentar un memorial, y muchas veces en aglomeraciones, con lo cual decíamos que es el caldo de cultivo para enfermedades como la del COVID-19. Y otro de los puntos característicos es el gran manejo de papel, digamos, arrumes y arrumes de papel que no por coronavirus tiene el funcionario judicial está acá utilizando tapabocas y guantes, sino por la cantidad de polvo y por la cantidad de papel que tienen que manipular. Entonces, papel y aglomeración son, digamos, la manera en la que funciona la justicia normalmente. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, todo el sistema judicial en Colombia se encuentra paralizado. No hay audiencias, no hay atención al público, no se pueden presentar demandas, hay suspensión de términos, y eso genera dificultad para quien necesita acceder a la justicia. Entonces la justicia se encuentra un poco paralizada. ¿Por qué? Porque se requiere tanto de papel, pero sobre todo de la presencia personal para poder realizar muchos de los trámites. Entonces, esto es lo que la que está llorando ahí, uno podría decir que es la justicia colombiana. Llegó una crisis de este tipo y la rama judicial no estaba preparada. No se puede prestar justicia si no es de la manera en la que lo venimos prestando, y no se puede prestar justicia sin que nosotros tengamos que hacer un desplazamiento y entregar en muchos casos un papel. Esta es una situación dramática, ya que en Colombia, según la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, hay más de 4.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la justicia, aún en esas, digamos, aún en condiciones sin coronavirus. Imagínense esto cómo se lleva a un momento de cuarentena. Y en Colombia hay un proceso, hay una acumulación de aproximadamente 1.600.000 procesos cada año. Cada año la rama judicial sigue pendiente con casi 2 millones de procesos en el país. Entonces, el Banco Mundial, ¿qué ha dicho? El Banco Mundial ha sostenido que exigir el cumplimiento de un contrato demora 3 años y medio, es muy demorado, y además es muy costoso. Si yo tengo una reclamación de 10 millones de pesos, le tengo que dedicar más o menos el 45%, 4 millones y medio para poder pagarla. Entonces, es además cara. Entonces, al tema de que tenemos una justicia a la que solo se puede acceder de manera física y a través de papel, tenemos que además sumarle grandes dificultades de acceso a la justicia que son, digamos, propias y más latentes en países como Colombia, donde además es supremamente caro. En Colombia, según el Ministerio de Justicia, 3 de cada 10 controversias que podrían llevarse a los estrados judiciales terminan resolviéndose por mano propia. Entonces, además de todo lo anterior, el tema de que tengamos un sistema de justicia de este tipo lleva a el ojo por ojo, a que se deba en muchos casos recurrir a la autojusticia o autotutela para resolver los propios conflictos con un costo social impresionante. Entonces, según el ranking que hace el Banco Mundial sobre la efectividad de un sistema judicial, en primer lugar estaría Corea del Sur y Colombia entre 192 economías que están siendo medidas, está en el número 177. Es decir, estamos entre los peores sistemas del mundo. Si queremos comparar con América Latina, Uruguay está en el número 112 y República Dominicana en el 136. Es decir, también como región, Latinoamérica tiene unas grandes deudas
su sistema judicial y de la efectividad de su sistema judicial. Y otra de las cosas que caracteriza esto es que los procedimientos que nosotros llevamos no difieren mucho de los procedimientos que se llevaban en la antigua Roma. No ha cambiado mucho el tema de la forma procesal y de la ceremonia que hay alrededor de la administración de justicia. Entonces, todos estos elementos terminan confluyendo en que, por ejemplo, en Colombia, una simple controversia cualquiera, y puede valer 500.000 pesos, pueda ir de un juzgado, sea apelada a un tribunal, esta pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia por la vía de la casación. Si yo no estoy de acuerdo con lo que me digan en vía de casación, inicio una acción de tutela. Si tampoco estoy de acuerdo, apelo la acción de tutela y puede ser revisada por la Corte Constitucional. Entonces, fíjense también cómo el proceso, en este caso colombiano, está diseñado que un mismo conflicto pueda tener hasta 6 instancias diferentes. Entonces, esto siempre me ha causado a mí dificultad y estando en el Ministerio de Justicia ya hace unos años, y haciendo lo que debería hacer cualquier funcionario público consciente y responsable después de almuerzo, me metí a Facebook y me encontré precisamente con un mecanismo que era el arbitraje en línea o la justicia en línea. Y empecé como a investigar sobre este tema y a ver qué era lo que se podía encontrar por ahí. A mí me impresionó mucho que en este sistema que yo encontré, uno podía solucionar cualquier problema desde el inicio hasta el final a través de un sistema y con una misma plataforma. Luego, con mi investigación, encontré que esto no era nada nuevo, que esto que era la justicia digital ya venía desde casi la misma creación de la Internet. En el momento en que se empezó a manejar este tipo de conflictos a través de plataformas y se empezó a desarrollar el comercio electrónico, grandes empresas del mundo como eBay, Airbnb y Alibaba empezaron a establecer sus propios mecanismos de solución de conflictos. Y eran mecanismos distintos de los judiciales con los que se podía resolver una controversia, digamos, por la no entrega de un bien o un servicio de manera muy rápida y por la misma empresa que estaba prestando el servicio. En el caso de eBay, ha resuelto en un año 80 millones de controversias. Eso es para que ustedes lo vean, más o menos 40 veces lo que puede resolver todo el sistema judicial colombiano en un año. Entonces, resuelve 40 veces más y es porque lo tiene parametrizado y electrónico a través de mecanismos que están en la propia web. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es hablarle un poco de cuáles han sido los avances que se han realizado en Colombia en materia ODR. ODR es Online Dispute Resolution, que en español uno lo puede traducir como solución electrónica de controversias. Que es la traducción que se ha hecho, o solución electrónica de conflictos. Entonces, los ODR es como el término técnico que se utiliza en el nivel internacional para hablar de estos asuntos y tiene varios niveles, como los vamos a ver. Uno puede hacer algo tan sencillo como un expediente y de esa manera está recurriendo a la Internet como herramienta para solucionar conflictos. Luego lo puede hacer para conciliación, luego lo puede hacer en el nivel de arbitraje, luego puede tener la tecnología como un sistema para apoyo de decisiones, o luego, como lo veremos al final, puede tener una mezcla de todo esto para resolver un conflicto íntegramente en línea. Entonces, comencemos con el primero, y es, ¿qué es este tema del expediente judicial? En Colombia se viene hablando del expediente judicial digital desde los años 90 y se empezó a implementar a inicios de los años 2000.
De hecho, en Colombia lo más que se ha avanzado hacia una justicia digital es por lo menos tener la posibilidad de consultar determinadas decisiones y de ver determinadas actuaciones, no todas, pero varias, en línea a través de una página web. Entonces, fíjense que esto podría ser algo más o menos cercano a la creación de un expediente porque tiene las actuaciones en orden y al tener las actuaciones en orden uno las puede consultar, en algunos casos le puede dar clic y ver cuál fue la controversia. Entonces, ese archivo se puede obtener y las partes pueden acceder ahí. Ahora, no todo el expediente, no la integridad del expediente no se va a encontrar en línea, pero al menos una parte. Entonces, este primer concepto del expediente digital consiste en que yo pueda organizar y categorizar las actuaciones judiciales, ponerlas en un orden, de manera que lo que yo tendría en físico también lo voy a tener en electrónico. En el caso colombiano, hasta alguna parte. ¿Qué es lo que ha pasado con el coronavirus? El acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura. Hola, es que no se ve la presentación de nuevo. Pero yo estoy viendo. Yo sí la Yo sí veo. la Ahí veo, está el yo acuerdo. sí la ¿Está veo. el acuerdo? Claro. Yo también la Yo también la veo, sí se Se ve ve. claramente. De pronto tienes que fijar la pantalla, que fije la pantalla. Pero ustedes sí la pueden ver, ¿sí? Doctor Nicolás, sí se ve perfectamente, doctor. Sí, sí, está bien. Ah, bueno, el tema de la tecnología. Bueno, otra de las lecciones que nos deja es que no es infalible, pero... Hagamos los comentarios, por favor, por el chat. En este momento hay 223 personas, entonces, como entenderán, pues igual es complicadito, pero hagamos los comentarios. Yo estoy ahí pendiente de sus comentarios a través del chat. Ay, muchas gracias, María Mercedes, eres muy amable. Tenemos todos los micrófonos, menos el del conferencista, por favor. Entonces, ¿cómo vemos? Recapitulando, ¿no? ODR, para volver a nuestra idea, quiere decir Online Dispute Resolution. Y este tiene muchos niveles. Y el primero que estábamos describiendo era qué pasa cuando uno tiene un expediente en línea. En Colombia hay algo cercano al expediente en línea. Y vemos, entonces, qué pasa con el coronavirus. Entonces, el coronavirus nos suspende los términos judiciales y dice, los consejos seccionales de la Judicatura y las direcciones seccionales continuarán prestando el apoyo técnico para que los servidores judiciales puedan adelantar sus labores con apoyo de herramientas y medios tecnológicos de preferencia institucional. Pero lo que están diciéndole acá es, démosle un apoyo a las personas para que... ahora, espérense, la presentación... Ahora sí quitaron la presentación. A ver, cuando ustedes ponen en la flechita ahí, mostrar mi pantalla, ustedes lo que hacen es compartir su pantalla. Si ustedes quieren ver la presentación, en los 3 punticos, le dan cambiar diseño y pueden ver, pueden mostrar varias formas de diseño y ahí ven la presentación y ven al doctor Nicolás. Por favor, no le den la opción mostrar mi pantalla porque hacen es suspender la presentación del doctor Nicolás y compartir la pantalla de ustedes. Gracias. Bien. Volviendo entonces a nuestro punto. ¿Qué pasó entonces con el coronavirus? Decimos, teníamos un expediente judicial, sin embargo, los términos judiciales quedan suspendidos y vamos a ver cómo pueden de alguna manera empezar a operar los funcionarios judiciales con el apoyo de medios tecnológicos. Nuevamente, no había ninguna preparación. Hasta ahora se empezó a dar alguna ayuda para que esto se haga. Si yo como ciudadano quiero acceder, pues voy a acceder a información de movimientos de rama judicial hasta antes de la crisis sanitaria. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Entonces, no hay audiencias. ¿Por qué? Porque se requiere que sean presenciales, no hay presentación de demandas,
El tema de la caducidad parece que hay un vacío y que todavía no se ha podido determinar si este término de esta suspensión de términos también implica que no haya caducidad de las acciones que tendrían que presentarse, no hay atención al público y solo hay trámites de acciones de tutela y habeas corpus de manera remota, y entre otras porque las acciones de tutela se mueven de manera más rápida y tienen muchísimo menos trámite procesal de la normalidad de los procesos. Entonces, primero, rama judicial, tenemos un expediente, pero ese expediente y ante la crisis simplemente hay parálisis. ¿Cómo funciona entonces el tema de la acción de tutela y habeas corpus? Entonces hay correo electrónico, un reparto que se hace también a través de correo electrónico y una decisión que se puede consultar a través de la página web. Todo el recurso, el desacato, todo eso se hace a través de correo electrónico y se implementa, digamos, de manera provisional un trámite que pueda adelantarse de manera electrónica, pero con herramientas, digamos, que no son propias de la rama, sino que son exclusivamente de correos electrónicos previamente habilitados para los funcionarios. Ese es el primero, ¿no? Un expediente judicial con un alcance muy limitado. El segundo nivel que uno podría encontrar en Colombia sobre ODR sería el de SIC Facilita, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, para asuntos de consumidor, lo que nos permite esta herramienta es que se puedan presentar reclamaciones de consumidor y conciliarlas a través de una plataforma electrónica. En el caso de Colombia, SIC Facilita ha tenido una reducción importante de las demandas gracias a la posibilidad de que las reclamaciones se hagan con la mediación de una conciliación electrónica. Y fíjense cómo funciona en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Uno radica el reclamo, es decir, presenta el reclamo, tiene que llenar unos formularios electrónicos y hay 7 días para que la empresa que hace parte del programa de SIC Facilita y que ha, digamos, entregado un refrigerador al consumidor responda. SIC Facilita, el funcionario de la superintendencia o la funcionaria en esta gráfica programa una audiencia y de manera sincrónica, es decir, teniendo a los dos y a través de la herramienta de videoconferencia se logra un acuerdo. Entonces, SIC Facilita es otra herramienta que encontramos y se va por otro de estos mecanismos. Entonces, de expediente judicial, llegamos a la conciliación o a la facilitación de arreglos por la vía electrónica. Es bien interesante, es bueno, pero habría que notar una cosa, digamos, además de los resultados positivos que ha tenido, y es que la herramienta SIC Facilita requiere que todas las partes estén al mismo tiempo y que tengan que utilizar una misma tecnología. Por ejemplo, fíjense que una de las razones por las cuales hoy hemos tenido algunos problemas tecnológicos es porque estamos 200 personas simultáneamente en la misma plataforma y tenemos que interactuar y eso hace que haya más posibilidades de que falle el sistema. Finalmente, cuando ya se logra un acuerdo, la plataforma le permite a la persona imprimir el acuerdo al que se ha llegado y ese contrato de transacción se le da carácter vinculante para las partes a partir de la plataforma. Con el tema del coronavirus, entonces, ¿qué se dijo? La superintendencia había suspendido los términos mediante resolución 12169 del 2020. Sin embargo, se dejó claro que SIC Facilita va a funcionar, que se van a hacer trámites de propiedad intelectual, que se van a hacer trámites de protección al consumidor y que puede haber suspensión de términos en signos distintivos y nuevas creaciones. Entonces, aquí habría una claridad. La superintendencia está un poco mejor preparada que la rama judicial, como ustedes se dan cuenta.
mientras que la rama judicial tuvo que parar absolutamente todo y establecer unos medios para algo que es de rango constitucional, que son las tutelas, y establecer un procedimiento a las carreras. Lo que se logró en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cambio, fue que herramientas que ya venían siendo electrónicas, como SIC Facilita, Propiedad Industrial y Protección al Consumidor, continuaran por la vía electrónica. Entonces, aquí en esta autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales estaba un poco mejor preparada porque había empezado a adoptar estos mecanismos de poder de solución electrónica de controversias. Ahora vamos a un tercer nivel, a un tercer paso en el que se pueden implementar las herramientas tecnológicas. En el caso de Colombia, el arbitraje que nosotros hemos llamado por legislación colombiana virtual. En el caso colombiano, podríamos poner aquí un ejemplo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Están ahorita en la implementación de un sistema que es el Sistema de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, el CIMASC, por el cual las partes intervinientes, el secretario y los árbitros pueden acceder a un mismo trámite por la vía electrónica. Entonces, el CIMASC le permite a las partes consultar casos asignados, ver cuál es el estado, un poco parecido a lo que veíamos del expediente digital de la rama judicial, ver cuáles son los datos de las partes, cuáles son las audiencias que se han adelantado, las notificaciones, cuál ha sido un poco la ruta del caso, y ver información, digamos, a la que yo pueda ir accediendo según la necesidad del caso. La ventaja que tiene es que funciona 24 horas, 7 días a la semana y nos permite a nosotros entonces llevar el arbitraje en línea. Una claridad, la manera como funciona el arbitraje en línea de la Cámara de Comercio de Bogotá y que además, digamos, se siguió implementando a raíz de las dificultades con el coronavirus, es que se está replicando un poco un proceso en físico, se está replicando en electrónico. Todo esto que yo les menciono siempre tiene que tener un soporte físico. ¿Cuáles son las audiencias que se han llevado? Pues va a haber un acta de audiencia. ¿Cuáles son las notificaciones? Va a haber una notificación o una comunicación hecha por la Secretaría del Tribunal. Es decir, siempre va a haber una contraparte física frente a la actuación electrónica. Entonces, en este caso, digamos, si bien yo puedo acceder a determinada información con sistemas como el de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el coronavirus también nos tocó tomar medidas. Y en este caso, por ejemplo, con el decreto 491 del 2020, se dijo que había que mantener la continuidad en los procesos arbitrales en la medida en que estos tuvieran la manera de hacerlo. Entonces, y si de pronto María Mercedes me corregirá, pero si no estoy mal, más de la mitad de los centros de arbitraje del país pudieron seguir continuando porque ya tenían unos mecanismos virtuales como lo veníamos explicando, el CIMASC en la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahora bien, lo que hizo la circular de la propia Cámara de Comercio de Bogotá fue establecer un manual para que todos los mecanismos de todas las actuaciones se pudieran hacer en línea. El sistema interno no preveía que se pudieran hacer sorteos que no fueran en físico, ahora se hacen sorteos electrónicos. El tema de la designación de los árbitros, el tema de la audiencia e instalación, todos se habilitaron a través de manuales internos y circulares internas de las cámaras para que se volvieran electrónicos. Y volvemos nuevamente a esto, a que el fenómeno que se está dando acá es la virtualización de lo físico. Nosotros simplemente estamos replicando lo que ya estamos viendo de manera física y lo estamos llevando al mundo virtual. Entonces, en resumen, en las
cámaras nosotros tenemos audiencias para arbitraje que se hacen en línea y las audiencias, por ejemplo, se hacen con varios sistemas como Zoom, como Webex, como Meet. Se hacen audiencias virtuales. Hay radicación de demandas, pero toda es electrónica, no se suspenden los términos y hay recepción de documentos. Entonces, nuevamente, la respuesta que se da frente a la emergencia sanitaria es: vamos a seguir, ya que usted está preparado, vamos a hacer audiencias y vamos a hacer trámites que nosotros podamos seguir teniendo en línea. Fíjense en lo que yo les mencionaba hace un momento: radicación de demanda, sorteo, designación, instalación, todo se termina adaptando a la virtualidad y también de una manera muy rápida. Y por último tendríamos sobre estos ODR en Colombia a la Superintendencia de Sociedades, que la Superintendencia también tuvo una dificultad y al principio se suspendió su trabajo y luego retomó. Y en este caso quisiera llamar la atención de una herramienta que es bien interesante y que es pionera en las autoridades administrativas quizá de Latinoamérica y que fue presentada en varios foros internacionales, que es CRLIS. CRLIS fue una herramienta que adoptó el ex superintendente Francisco Reyes, que él está también muy convencido de los mecanismos electrónicos, pero no para que fuera el marco de decisión de un proceso, por ejemplo, el arbitraje virtual, el CIMASC, que les mencionaba hace un momento, y los manuales y circulares, sino para el apoyo en la toma de decisiones. Y lo que les dice es, piense en el tipo de, el objeto, digamos, de la controversia, y si se refiere, por ejemplo, en la enajenación de activos o a remoción de administradores, el tomador de decisiones va poniendo los filtros y con la ayuda de inteligencia artificial, les ayuda a encontrar jurisprudencia relevante y vinculante a cada una de las controversias que se le están presentando. Entonces, fíjense que esta es una herramienta llevada a un nivel un poco superior y es, no solo vamos a utilizar la Internet y las plataformas tecnológicas para que se hagan las decisiones, sino que ya empieza incluso a través de inteligencia artificial a apoyarse la toma de decisiones en un dado caso por parte de la autoridad administrativa con funciones judiciales en Colombia. Con el coronavirus se habían suspendido los términos y luego se reanudaron los términos por orden de la superintendencia. Nuevamente, en el caso, fíjense que en el caso de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio estaban mejor preparados para seguir administrando justicia. Les dijo, entregue usted las pruebas a través de documentos y haga las audiencias que usted tenga que hacerse mediante uso de herramientas remotas o virtuales. Entonces se estableció un software para audiencias virtuales y se dijo que podía haber recepción de documentos y que la justicia podía continuar. Entonces, esto nos lleva a nuestro último punto y es el reglamento que tiene Colombia para el reglamento modelo para la solución de garantías, de controversias de garantías mobiliarias. Recoge, digamos, la mejor práctica internacional y acá se trabajó con base en los trabajos del grupo tercero de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre arbitraje en línea. Además, un grupo en el que tuve el privilegio y la gran oportunidad de participar y de aprender mucho de qué es lo que se considera el mejor estándar para resolución electrónica de controversias en el mundo. Entonces, el modelo que establece este reglamento, digamos, todavía está pendiente su
implementación, y de eso, digamos, está hablando Confecámaras. Las cámaras de comercio están interesadas en trabajar en esta dirección, pero todavía está por verse. Pero lo que recoge este reglamento de REC de garantías mobiliarias es la mejor de las prácticas y varias de las cosas buenas que yo había resaltado sobre los mecanismos ya existentes en Colombia. Entonces, se crea una cuenta y se crea un usuario para que se inicie sesión, y se iniciaría sesión en una plataforma, hagan de cuenta, como un correo electrónico o un Facebook, donde las partes pueden acceder. La primera etapa que se establece es de una negociación automatizada. ¿Y qué se dijo? Encontramos que el mejor estándar internacional es que las partes puedan llegar a tener un contacto directo que muchas veces no se da. Cuando se accede a la plataforma, se empieza a dar la primera posibilidad de una negociación automatizada entre las partes que lo necesitan. Y esto es el mismo modelo que se tiene en eBay, en Airbnb, en Alibaba, y es: yo tengo un problema, me comunico con mi contraparte a través de la plataforma rápidamente. Después, si en la negociación, ¿a qué se refiere con negociación automatizada? Yo hago una propuesta, la contraparte tiene la posibilidad de aceptarla. Herramientas de inteligencia artificial me pueden a mí incluso proponer soluciones, y si estas fallan, nombramos a un árbitro, que la asignación del árbitro se hace directamente dentro de la plataforma. Y el árbitro va a promover la conciliación entre Camila, digamos que fuera una consumidora, y un banco en este caso. Entonces, esta conciliación la promueve el árbitro o la árbitra que vaya a coger el caso, y lo puede hacer a través de mensajes que todavía se pueden estar dando en la plataforma, es decir, entra como un interlocutor más en ese diálogo que decíamos que se establecía con la negociación. Y en caso de que la conciliación falle, pues entonces se va a seguir con la siguiente etapa. Y la siguiente etapa en una plataforma de red de este tipo es que el árbitro expide lo que se llama el auto de emisión, y es una decisión. Recuerden que en Colombia el árbitro tiene funciones también judiciales, que va a definir todo el resto del arbitraje. Y en este auto de emisión se establece un cronograma, se fija cuál es el problema, cuál es el objeto de lo que se tiene que decidir, se decretan pruebas, se decide sobre la propia competencia, el árbitro dice si esto fue, por ejemplo, sometido válidamente a arbitraje o no, y se pide solicitud de información o pruebas diferentes de las que ya tengan las partes. Y todo eso se pone en un cronograma específico que debe ser de muy corto plazo. En la etapa probatoria, como les habíamos dicho, deberá ser dentro del marco de lo que las partes hayan dicho. Normalmente las pruebas que se aportarán serán escritas o serán grabadas. Entonces puede que yo quiera aportar un video de mi testigo, listo, perfecto, yo grabo un video con mi testigo, o le pido al testigo que haga un escrito. Finalmente, esto está diseñado para que las controversias no sean excesivamente complejas, sino para que se simplifiquen lo más que se pueda. El marco que se establece en la plataforma REC es de un ideal de 2 meses y un máximo de 3 meses. Pero pasamos, digamos, de pleitos en Colombia que se pueden demorar fácilmente 20 años a simplemente 2 meses. ¿Qué es lo que no tiene esto, a diferencia, digamos, de los sistemas que yo les había mencionado? No tiene un secretario o no tiene un apoyo administrativo que siempre lo tienen todos los otros mecanismos que habíamos mencionado. Todas las superintendencias, la rama judicial y el arbitraje tradicional y el virtual, todos van a tener un secretario que es una persona que implica un costo, naturalmente. El segundo es múltiples autos o decisiones a lo largo del proceso. Fíjense que solo va a haber uno y el laudo arbitral. O sea, el uno, que es el auto de emisión, donde se pone qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, a qué horas, qué día, y el otro que va a ser ya la decisión. No hay audiencias, es un procedimiento escrito. Las partes, toda la información la tienen que subir. Y no va a haber pruebas presenciales. Todas las pruebas se le presentan al árbitro para que éste decida. Entonces, en un ecosistema digital, digamos, las ventajas que tiene es que es
rápido, económico, sencillo y accesible. Fíjense que entre más accesible, más fácil es de poderse utilizar en una coyuntura como la que estamos viviendo. Esa es una gran ventaja que tiene. Pero por supuesto, siempre va a haber dificultades y de pronto los peros que ustedes me van a plantear. El primero es, y a mí esto me lo dicen todo el tiempo, es como yo hablo y hablo de este tema, me dicen tú y tu arbitraje online, ¿no? Como en la propaganda. Y es esa sensación de que lo que es online no tiene el mismo nivel o no tiene la misma seriedad o no tiene la misma majestad de lo que se hace en presencia. Pues lo que ustedes verán es que las universidades de modalidad presencial se vieron obligadas a convertirse en universidades virtuales de un momento a otro. Entonces, lo que vemos es que si tuviéramos que funcionar en un mundo así, tendríamos que estar preparados. El segundo punto que se suele decir es el tema de la inmediación. Uno espera que el juez vaya a tener un contacto directo con las pruebas, el tema de que se vaya a tener un contacto directo con los testigos o que pueda practicar, digamos, una inspección judicial. Ese tema de la inmediación pues tiene que repensarse y es, nosotros venimos de una tradición de cientos de años con la posibilidad de prestar servicios de justicia escritos, y esto en últimas es un desarrollo de eso. Y las herramientas tecnológicas pues ayudan mucho a que las barreras de inmediación desaparezcan. Probablemente para algunos casos más complejos, este no sea el mecanismo y las partes opten por un arbitraje común y corriente, es perfecto. Pero yo creo que no es cierto que uno tenga que recurrir siempre a la presencia personal. Y además, el chiste que yo suelo hacer acá es, si uno recurre a temas tan íntimos como sus relaciones a través de aplicaciones como Tinder, ¿por qué no hacerlo con la justicia? El tercer problema o el tercer pero que siempre va a existir es el debido proceso. El sacrosanto principio del debido proceso que nosotros en Colombia defendemos de manera muy sentida y muy profunda, pero que tiene mucho de desueto. Así como yo les decía antes que muchas de las instituciones vienen del derecho romano, acá en el caso inglés, por ejemplo, el tema de que se utilice una peluca o se utilicen determinadas vestimentas obedece nuevamente a nociones de debido proceso que no se acompasan con las necesidades de un mundo digital y con un mundo en emergencia como el que estamos viviendo. Otro es el tema de acceso a la justicia y de que algunas personas tienen dificultades en acceso a la internet y que es muy complicado. La respuesta es, estoy completamente de acuerdo, ese es un problema, ese es un reto que hay que superar, pero piensen en el reto que implica para las personas acudir en una emergencia como estas a un juzgado o las dificultades que tienen para enviar una tutela o que todo esto es mucho más fácil gracias a los computadores y la cantidad de personas que tienen acceso en Colombia a la internet está subiendo cada vez más. 31 millones de usuarios ya tienen acceso a la internet con un 63% de penetración en Colombia y ese es un número que sigue subiendo. Entonces, y por último uno podría decir pues que estos mecanismos van a ser supremamente costosos y la respuesta es que no. Por ejemplo, eBay ha logrado que un mecanismo de estos, del inicio al fin, con la presencia de un facilitador electrónico que ayude a solucionar la controversia de manera vinculante, cueste solo $15. Y que es mucho menos, digamos, de lo que uno podría gastarse en un proceso judicial por cualquiera de las actuaciones. Entonces, de hecho, el uso de la tecnología hace que sea mucho más eficiente y mucho más barato al final del día. Y por último está el tema de la imparcialidad.
frente a los ODR actuales, los ODRs que prestan las empresas a millones y millones de personas, se suele cuestionar la imparcialidad de que es la misma empresa la que presta el servicio, con lo cual hay una dificultad de imparcialidad, es juez y parte. Esto se superaría si uno pudiera llevar el tema de solucionar controversias a cortes, digamos, que los jueces y los tribunales sean los que asuman la solución directamente, ya que es gracias a mecanismos como estos que nosotros podemos hacer una verdadera revolución para el acceso a la justicia. Entonces, y por último, y una pregunta que siempre nos queda, entonces, ¿vamos a estar en un mundo sin abogados? Yo creo que no. Yo creo que más que un mundo sin abogados, lo que vamos a lograr es un mundo donde los abogados... ¿Perdón? Decía que más que un mundo sin abogados, lo que vamos a lograr es un mundo donde los abogados colaboren con las herramientas tecnológicas. Finalmente, para lo que sirve la tecnología es para darle más acceso a personas. Probablemente lo que los abogados van a hacer es ayudarle a muchas más personas y va a ser una verdadera servicio de democratización y revolución en lo que nosotros creemos que es el acceso a la justicia en el mundo. Entonces, la lección que nos tenemos que llevar es que no nos vuelvan a encontrar con los pantalones abajo. No nos pueden coger con los pantalones abajo. Si esto, digamos, y el coronavirus, decía yo al principio de la presentación, que era una oportunidad, y es porque nos obligó a pellizcarnos sobre la necesidad de tener herramientas virtuales. María Mercedes, no sé cuántas conferencias virtuales habías hecho antes, pero ahorita organizaste 13. Entonces, esto habla de que el mundo tiene que empezar a ir por esta vía, por la vía en que la tecnología se empiece a utilizar más. Muchas veces, por estar apegados a la tradición, nosotros no asumimos los retos tecnológicos y las facilidades tecnológicas como deberíamos. Pues ojalá esta sea una gran oportunidad para mejorar la justicia. Muchas gracias. A usted, doctor, muy amable. Entonces, Gracias, doctor Nicolás, muy amable. Doctor Nicolás, muchas gracias. con mucho gusto. Por su excelente presentación. Por acá tenemos algunos comentarios que han hecho los asistentes. Les pedimos, por favor, que si tienen preguntas específicas las hagan por el chat. Camilo Guarín dice que otro elemento es que no hay empleados necesarios para atender todos los procesos judiciales y que las plantas de personal se quedaron cortas hace mucho tiempo. Administrador Magna Orbis, porque algunas ciudades bloquean la consulta de los procesos hasta que esté notificada la parte, por ejemplo, Manizales y Cartagena, dice. Camilo Guarín dice, hay algunos despachos que todavía no tienen los estados digitales que muestran las actuaciones realizadas por el despacho. Por ahí vamos en los comentarios. Están diciendo, pues, agradeciendo, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo sería la aplicación para el uso de los medios tecnológicos para las conciliaciones en derecho? Preguntan. Pregunta sí. Gloria. Ahí uno puede verlo en dos niveles. Ay, no, perdón, quiero deshabilitar la pantalla. Uno puede ver el tema de las conciliaciones en dos niveles. Un nivel es el de las conciliaciones. Hay dos terminologías en estos temas de resolución electrónica de controversias. Uno que es sincrónico y el otro que es asincrónico. Fíjense que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La SIC, por ejemplo, es una conciliación sincrónica, es decir, las tienen que poner de acuerdo, se tienen que poner de acuerdo para funcionar y estar en una conciliación virtual, en una audiencia virtual, en un día a una hora.
Entonces, en la tendencia que yo les mostraba y lo que hace que esto sea eficiente en mecanismos ODR probados en el curso de los últimos casi 30 años, desde los 90 y pico, 25 años por lo menos, nos dice es, intentemos que no obliguemos a las partes a coincidir, sino que tengo que hacer un arreglo con una persona que vive en la China, pues encontrar una hora para que tengamos una conciliación es difícil. Entonces, la conciliación la tendencia, en mi opinión, de la conciliación debe ser a que sea, por un lado, asincrónica. Por otro lado, en alguna medida automática o automatizada, como yo les venía diciendo, con la mediación de inteligencia artificial. Hay tecnología, por ejemplo, que se llama Smart Settle, que les da a las partes opciones y premia a las partes en la medida en que ellas vayan llegando a una conciliación. Y por último, digamos, existe la posibilidad de que se haga sincrónica, pero como está planteado, digamos, el modelo como el de Naciones Unidas, yo empiezo con negociación, luego me voy con arreglo facilitado asincrónico, que era el que yo les mostraba de que el conciliador se metía ahí en el chat, y por último puede ser sincrónico, que es lo que hace SIG Facilita. Yo que diría que SIG Facilita podría complementarse con otros módulos para que cubriera más reclamaciones y fuera más eficiente. Pero la conciliación, en mi opinión, sí podría llevarse con un mecanismo de estos para mejorar. En cuanto a la conciliación en derecho, pues esa es una conciliación en últimas sincrónica con la intervención de un ser humano. Y, por ejemplo, que yo sepa, la Cámara de Comercio de Bogotá, pues yo estoy ubicado en Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene conciliaciones que también realiza de manera virtual. ¿Que cuál es mejor que otra? Depende del caso. Yo creo que para algunas conciliaciones complejas, o por ejemplo para temas de familia, pues no funciona mucho este tema de asincrónico y automatizado, luego sincrónico y luego con la intervención del ser humano. Eso hay que diseñarlo. Y eso del diseño se llama, también en esto se llama DSD, que es Diseño de Solución de Disputas. Gracias, doctor. En la Fundación Liborio Mejía, pues tenemos 14 centros de conciliación a nivel nacional: Barranquilla, Bogotá, Valledupar, Sincelejo, Riohacha, y prestamos los servicios también de manera virtual, de conciliación virtual. Tenemos servicios de arbitraje y tenemos diplomados virtuales de conciliación y de insolvencia principalmente. Queremos preguntarles por acá preguntan si los términos que se dan en la herramienta del SIG facilitan, que el SIG facilita, están sujetos a la 1480, pregunta administrador Magna Orbis. Sí, sobre el Estatuto del Consumidor, ¿no? La 1480. Sí, claro, o sea, son conciliaciones en materia de consumidor donde las partes tienen que estar inscritas en el programa de SIG Facilita. No es para todos, sino para, digamos, compañías relativamente grandes que les interesa prestar esta facilidad, porque en últimas reciben muchas controversias y que les llegan a la superintendencia. Lo que decían es que les quitaban mucho tiempo y recursos, entonces SIG Facilita les ayuda a ahorrar dinero y yo creo que podrían ahorrar más todavía. Andrea Sánchez al respecto dice que pero la página de la SIG Facilita no permite negociación, solo colocas tu queja y pretensión y la empresa decide si acepta o no, no es efectiva ni eficaz, dice Andrea Sánchez. Doctora María Mercedes, ahí la intervención fue por lo que decía precisamente el doctor Nicolás Lozada, que la intervención es, doctor, ¿me recuerda el concepto? ¿Sincrónica? ¿Aló? ¿Sincrónica? Sí, sincrónica. Sí, exacto, digamos, pero yo creo igual y cuando yo hablo de SIG Facilita por fuera del país siempre le he presentado como un caso de éxito porque es un paso.
Lo que pasa es que la pregunta anterior era si ese era el mejor modelo. Pues lo que yo he visto, el mejor modelo internacional, según lo hablan expertos sobre la materia, es que sea en principio asincrónico. Pero lo que yo quiero decir es que no en todos los casos va a ser bueno asincrónico y no en todos los casos es bueno que sea simplemente automatizado. Eso depende del caso y depende de la controversia. Va a haber controversias, si es una controversia simple de plata, de pronto sí. Pero si es una controversia compleja, por ejemplo, un tema de gobierno corporativo familiar, donde hay un montón de sentimientos además metidos, pues un computador no va a poder hacer eso. SIG Facilita sí implica que las personas estén inscritas, pero mi entendimiento es que una vez yo ya estoy inscrito en SIG Facilita, pues a mí me citan en cuanto a compañía a que yo haga mi conciliación por esos medios. O sea, a mí ya me meten en esa reunión. Ok, acá están preguntando a través de WhatsApp, están preguntando, Antonio Dávila García, buenas tardes, doctor, gracias. Una pregunta, si la cuarentena obligatoria o masiva se alarga, ¿cómo sería la solución para el uso de las nuevas tecnologías y manejo de expedientes y procesos de forma virtual y así avancemos y salgamos de esta parálisis de la justicia, siendo que en la ley procesal CGP y CEPACA esta normativa que la regula, pero en la práctica la rama judicial se durmió durante todos estos años para hacer posible y real este mecanismo de justicia y trámite de procesos? Sí, es una pregunta muy buena. Miren, yo no creo que los ODR, los mecanismos de solución electrónica, vayan a ser como una alternativa a la justicia tradicional. Yo creo que los ODR, de alguna manera hoy lo mostramos, son el presente, pero para muchos temas van a ser el futuro de la justicia. Yo creo que es posible que antes de que nosotros nos muramos tengamos varias decisiones que vayan a ser tomadas exclusivamente por un computador y el computador va a tener toda la información por Big Data, o sea que yo no hago ni demanda ni nada y luego me tienen una decisión. Y si les suena a Terminator, no sé si ustedes lo sepan, pero la manera en la que uno puede acceder a un seguro, por ejemplo, de vida, es por un algoritmo, no por un humano. Entonces, piensen en que la justicia tiene que ir para allá. Asumiendo que la cuarentena siguiera, yo creería que la rama judicial, así como lo hicieron los centros de arbitraje y las superintendencias, tiene que volver a operar y tendrá que operar con mecanismos provisionales, como el tema de envíos a correos electrónicos, tal cual como se hizo con tutela, así tendrán que funcionar los juzgados en el muy corto plazo. Estoy de acuerdo en que no estaban preparados, o sea, pantalones abajo, pero lo bueno de las crisis, como dice el proverbio chino, es que son una oportunidad, ¿no? Y esta sí es una oportunidad de decir, mire, aquí hay que hacerlo, y la rama judicial como que habla mucho y puede poner más para que entre en operación este tipo de cosas. Doctor Nicolás, preguntan que si con toda esta revolución tecnológica el Centro de Conciliación debería crear su propia plataforma o podría hacer uso de las que existen. Bueno, acá queremos contarles que la Fundación Liborio Mejía ha desarrollado una plataforma que se llama Litivo, que permite hacer todo el proceso de conciliación de manera virtual, pero pues igual, doctor, ahí la pregunta, a ver cuál, también preguntan como que qué plataforma es la que usted recomienda, que por favor recuerde el nombre de las plataformas. Miren, si quieren voy a compartir acá. Les voy a compartir un ejemplo de una plataforma, en mi opinión, muy exitosa y que he utilizado personalmente. Entonces, y les digo, y les puedo decir, dependiendo de la controversia, uno hace la plataforma. Lo que es muy interesante de los mecanismos de ODR es que son, en inglés se dice customized, que son hechos a la medida de la necesidad. Entonces, ustedes piensen en que cuando se empiece a hablar de los ODR a nivel masivo,
usted tener un ODR para controversias de divorcios de común acuerdo y otro para controversias de divorcios en conflicto, en contencioso. ¿Por qué? Porque cada algoritmo se va a tener que adecuar para la necesidad del problema. Entonces, no es un solo proceso como está en el proceso, o 6 o 7 clases de procesos como está en el proceso, en el Código General del Proceso, sino muchísimos según la necesidad. Sobre la pregunta de los centros de arbitraje, por supuesto que los centros deberían tener una plataforma y una plataforma hecha según sus propias necesidades. Bogotá, como les explicaba hace un momento, tiene el CIMASC, pero el CIMASC pues pueden mejorar cantidades, pero tiene un inicio sobre ese tema. Entonces, si quieren, mientras van haciendo la otra pregunta, voy buscando acá y comparto la pantalla del que... Quisiera hacer una preguntita. Sí, claro. Doctor, mire, hay algo muy claro. A pesar de, creo que el problema del uso de la tecnología es la renuencia a todos los abogados, a todos los partícipes, porque tenemos la ley 527 del 99. Sí. ¿Aló? Doctor, acá pregunta Joana Carolina Gutiérrez, ¿cuál es su opinión sobre el Plan Nacional de Justicia Digital? El que luego de 8 años no se ha implementado y la improvisación de uso de tecnología en la administración de justicia. Pues les cuento una cosa. Yo estaba en ese plan, o sea, yo trabajaba en el Ministerio de Justicia en esa época. Por los 8 años de los que tú hablabas, María Mercedes, esta fue cuando yo trabajaba en el despacho del ministro en el gobierno Santos, y esto ya se consideraba como un tema prioritario, un tema de mucha importancia, que es lo que a mí me parece desafortunado, digamos, sin entrar como en consideraciones políticas, y es el cambio de funcionarios que se da tanto en el gobierno como en la rama judicial, en el Consejo Superior de la Judicatura, pues implica que muchas de estas iniciativas se pierden en el aliento, y las personas nuevas que llegan con otras prioridades. Entonces, ustedes vieron que en el decreto 1829 del 2013 se habla de arbitraje virtual. Y en ese yo ya ni siquiera trabajaba en el ministerio, pero ya se hablaba en ese momento de ese tema, y los resultados han sido pues limitados. La Procuraduría estuvo hace 15 días promoviendo un foro de justicia digital, entonces, porque se sigue un poco hablando del mismo tema. El Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado unos fondos importantes para este tema. Entonces, a mí, ¿cuál es la impresión que me da? Que es que el modelo de gobernanza de la rama judicial hace que sea difícil reformarlo. Entonces, de pronto las personas pueden tener el interés, pero el modelo que implica que son magistrados y que estos tienen un término, yo creo que ha sido como una dificultad para que se pueda implementar en debida forma este tema. Hay mucho por hacer, y yo no creo que sea un tema de la tecnología existe, como les decía yo, desde hace 30 años. O sea, esto se hubiera podido hacer hace mucho tiempo, pero yo creo que detrás de esto hay más un tema de voluntad política, un tema y más que de voluntad, de continuidad. Doctor, por acá preguntan a través del Facebook Live, estamos transmitiendo esta conferencia a través del Facebook Live. Cuando usted enunció en el numeral que dice que la SIC en sus audiencias, el acta queda con fuerza vinculante en la audiencia virtual, ¿la SIC envía el documento para su firma a las partes o lo respalda con la grabación? ¿El acta de SIC facilita? Oye, ahí sí, la verdad, no lo tengo tan claro. Yo la verdad nunca he utilizado la herramienta. Mi entendimiento es que usted la puede sacar directamente del sistema. El sistema le arroja a usted el acta, porque si usted luego le ponen a firmar, pues lo haría mucho más complejo, pero para serles muy franco, no lo tengo tan claro de
o sea, yo sé que saca un acta de carácter vinculante, pero si lo envían a las partes para la firma, absurdo me parecería. Pero ya les averiguo, espérenme a ver, le pregunto a una persona que trabaja allá. Por acá el doctor José Guillermo Cobos pregunta cómo se validan las firmas cuando la conciliación es virtual. En todo caso, les comento, nosotros ya hicimos una videoconferencia sobre el procedimiento conciliatorio a través de medios electrónicos. El conferencista fue el doctor Jorge Giraldo y está tanto en nuestro Facebook Live como en YouTube. Entonces, él explicó muy bien todo el procedimiento y cómo se hacía lo de las firmas, cómo se hacía pues toda la participación de las partes, la solicitud de conciliación, pero pues igual... Doctor, él está viendo toda la información, hay personal suya. Qué pena, doctora, que interrumpo. Le están preguntando, doctor, por la firma digital. Entonces, eso tiene varios niveles. Bueno, mira, aquí ya me respondieron para responder la pregunta anterior. Una de las que trabaja en SIG Facilita me confirma que el acta descargada queda con fuerza vinculante sin necesidad de firmas diferentes. En ese caso, además, porque como ellos hacen parte del convenio SIG Facilita, ya presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. O sea, ahí ya con eso queda solucionado el asunto. En este punto... La ley 527 se comprueba porque no se necesita firmar todos los documentos, digitalmente quedan comprobados. Y se supone que cada cual está haciendo a través de un PC y esta es la firma digital, es la que es válida. Así lo estipula la ley 527 del 99. De ahí que digo de que muchas personas no la quieren utilizar, ¿sí? A pesar de que ya llevamos 21 años de que se creó esta ley, ha sido imposible de que la usemos, ¿sí? Porque en algunas ocasiones he enviado a los juzgados vía online y algunos me exigen la firma y me toca referirle, oiga, por favor, claramente le estoy indicando que la ley 527 del 99 permite que se tendrá por firma el registro digital como tal, o sea, a través del correo, porque esto se puede verificar. Por eso es que hace tránsito a cosa juzgada, ¿de acuerdo? Sí, bastante digamos, lo que me dicen es que porque está el soporte en el chat. ¿Perdón? Por acá preguntan cuál es la plataforma virtual que nos puede recomendar. Según su criterio, ¿qué solución le daría al tema de transición de los cargos en la justicia y otros conexos? Bueno, miren, en cuanto a plataforma, no hay una sola, hay muchas que han sido exitosas en el mundo. Usted puede encontrar desde plataformas meramente públicas como las de Columbia Británica en el Canadá, que hace toda la resolución de pequeñas causas de manera electrónica. Esa es una plataforma pública que es de los canadienses. Pero plataformas y otra que creo que es la que ustedes están viendo en línea en este momento es la de Airbnb. Es una plataforma supremamente sencilla, pensada para el uso de personas, que funciona básicamente como un chat. Y funciona como un chat donde los de Airbnb solo intervienen en algunos casos, pero digamos está lejos de parecerse a un proceso judicial. Y lo que yo les decía antes, no piensen en una sola. Otras compañías que han hecho cosas excelentes en el mundo que yo sepa sobre la materia es Tyler Technologies, que ha hecho varias plataformas para este tipo de asuntos en los Estados Unidos. Hay otra que se llama Justice. Hay muchas, o sea, nombres les puedo dar muchos, pero cada una va a tener su particularidad. Entonces, y esto tampoco es una cosa de que uno tenga que ser un genio pues para armar una. Yo creo que se pueden hacer, como por ejemplo Simask es una plataforma que se hizo en Colombia y no es una cosa de altísima tecnología. Entonces, desde que sea funcional, yo creo que más que la plataforma, lo que yo les recomendaría es que tuvieran un buen diseño, un diseño que fuera funcional para las necesidades que tienen las personas. Es un tema de diseño.
Doctor, ¿nos puede contar alguna experiencia de intervención sincrónica? ¿Es interesante para la mediación como método de resolución? Pregunta Mini Ragone. Sí, entonces de conciliación sincrónica, mire, ahí uno, las conciliaciones que se hacen en el marco de los arbitrajes, por ejemplo, en Colombia, o de las que se hacen en el marco de la conciliación en derecho, son conciliaciones sincrónicas, es decir, usted lo que tiene que hacer es abrir, y SIC facilita, usted tiene que autenticarse, entrar, y una vez usted ya ha entrado, le queda la posibilidad de interactuar en la plataforma al mismo tiempo. Si usted, por ejemplo, en Airbnb, el que yo tenía ahorita, usted entra, mete su reclamo, sale, la persona luego entra al día siguiente, mete su reclamo, a veces Airbnb hace un par de llamadas para ver cómo va a acercar las posiciones y al final se resuelve el asunto. Entonces, sincrónica es la que ustedes van a encontrar por videoconferencia y asincrónica la que es sobre todo por chat. Camilo Guarín Orozco pregunta, ¿Colombia en sus centros de conciliación debería adoptar una sola herramienta que se utilice de forma virtual y que se pueda consultar jurisprudencia actualizada o por el contrario, cada consultorio debería crear su herramienta tecnológica? Es una excelente pregunta. A ver, en Estados Unidos y en Canadá, como son países federales, las cortes se desarrollan de manera independiente y cada una como que tiene su propia visión. Eso tiene una ventaja de que genera esas disparidades y eso, digamos, esa competencia que yo llamaría sana, de algunos avanzando más hacia un punto y otros tratando de estar al día. Eso es muy interesante. Por el otro lado, Colombia pues es un país centralista, unitario, y la rama judicial también funciona como una sola, o sea, todo depende del Consejo Superior de la Judicatura, los consejos seccionales, o sea, hay una estructura piramidal. Entonces, la apuesta colombiana ha sido por la centralización y por eso pues el proyecto es uno solo, el proyecto de justicia digital es uno solo. Pero también, pues, nada impide que los juzgados, por ejemplo, hagan sus propias iniciativas, implementen estos modelos al margen o como complemento, como lo han hecho en muchas otras cosas, ¿no? O sea, porque las iniciativas de conciliación de los juzgados se han respetado y se han ganado premios, ¿por qué no que los juzgados tuvieran su propio método de expediente digital, por lo menos? Que va un poco más allá y que pudiera mostrarse para otros, eso no veo por qué debería ser una dificultad. Entonces, pero Colombia por ahora se le está jugando por un solo modelo, o sea, por cómo funcionamos. Y ahí pues está metida la Procuraduría y en general también la banca multilateral. Pregunta la conciliación, ¿cómo operan los cobros coactivos? Pues ese sería bien interesante para probarla. Yo diría que para ese tipo a mí me parece que esa sí es una controversia relativamente sencilla. Cobros coactivos, multas, todo ese tipo de cosas. Me parece que hay demasiado desgaste alrededor de conciliar eso. Ahí yo le metería inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial permitiría que este tema que es de plata, el algoritmo pueda hacer muy bien el costo-beneficio y puede hacer propuestas que vengan de la administración al usuario y que el usuario en una plataforma pues decida aceptarlo y paga directamente en línea. Eso, esa es por ejemplo la lógica de cuando es una controversia de plata, me debe 100 pesos y yo estoy dispuesto a pagarle 70 o estoy dispuesto a pagarle 30, esos sí son muy fácilmente susceptibles de inteligencia artificial y lo hacen mucho mejor y ambas partes quedan contentas porque en variables numéricas los computadores nos llevan mucho a nosotros. Y un tema sobre lo que usted decía, sobre lo que decía uno de los participantes antes sobre firma. Sí, digamos, por ley 527, cualquier
manifestación debería ser suficiente desde que se hiciera por medios electrónicos y pudiera identificarse. El modelo más reciente que ha querido adoptar Colombia, por ejemplo, con la factura electrónica y que se adopta en nuestro caso del reglamento de garantías mobiliarias, el reglamento modelo de arbitraje online, es que las partes van a hacer una autenticación muy segura al inicio de la plataforma, para la entrada a la plataforma, y una vez ya se haga la autenticación, pues cualquier indicación o cualquier manifestación que se dé ahí queda inmediatamente notificada. Entonces ahí todo el tema de firmas, todo el tema de notificaciones, todo el tema de comunicaciones, pues se supera. Entonces, piensen en lo que pasa cuando Facebook les envía a ustedes notificaciones de que les llegó un mensaje. Cuando uno entra al banco y el banco le manda una notificación, es eso, entrar a una plataforma de manera segura y la plataforma ya tiene clarísimo quién es usted y le ayuda a usted con eso a que cualquier cosa que pase queda también igual comunicada a otros medios en donde usted pueda acceder, como su correo electrónico, su teléfono y demás. Están preguntando que si los centros de conciliación deben solicitar autorización del ministerio para iniciar audiencias virtuales o desde que estos cumplan los requisitos normativos necesarios para la implementación es suficiente. No, en la actualidad no. El artículo 23 del Estatuto Arbitral es muy claro, bueno, en el caso de arbitraje, ¿no? Pero también yo creería que en el caso de la conciliación, pero ahí de pronto, María Mercedes, tú sabes mucho más que yo. Pero en arbitraje tengo muy claro que el Estatuto Arbitral dice que cualquier actuación se puede hacer por medios electrónicos. Luego, los centros no necesitan pedir permiso a nadie y estos decretos del COVID fueron muy claros en el sentido de que las partes, de que no se tiene que pedir a nadie el permiso para hacer las actuaciones de manera virtual. Yo, por ejemplo, digamos, en las cosas que trabajo en mis arbitrajes, todo se hace por correo electrónico o en algunos casos correo electrónico certificado, y para las audiencias virtuales no hay ni siquiera que preguntar. Pues lo que dice el ministerio es que debe estar en el reglamento, reglamentado la conciliación virtual, pero en este caso los centros de conciliación que no lo tuvieran dentro del reglamento pueden hacer conciliaciones virtuales porque estamos digamos, en un momento de excepción, ¿no? Ah, ok. Sí. Creo que en este momento no habría más preguntas. Las personas están agradeciendo, están pues exaltando, tú puedes igual mirar los comentarios, qué excelente conferencia, que muchas gracias. Queremos agradecer pues al doctor Nicolás Lozada por esta exposición tan actual y tan relevante. Queremos agradecer a todas las personas que asistieron a la conferencia, asistieron 230 personas. Asistieron personas de Uruguay, de Argentina, de México, de España, de Colombia, de Pasto, de Manizales, de Barranquilla, de Montería. Queremos agradecerles a todos por su participación, recordarles que esto hace parte de una campaña que está liderando la Fundación Gregorio Mejía con el apoyo de la Federación Colombiana de Centros de Conciliación, denominada La Justicia No Para, la conciliación virtual es la solución, para poder promocionar los mecanismos alternativos como una herramienta eficiente de acceso a la justicia en Colombia. Entonces, esta es nuestra sexta conferencia, nos quedarían faltando 7 más. Queremos invitarlos muy especialmente a la conferencia de mañana. Va a ser sobre aplicación de herramientas y habilidades conciliatorias en contextos virtuales. El día de mañana vamos a tener un conferencista internacional invitado, el doctor Roberto Nieto, que tiene 20 años de experiencia en estos temas. Va a ser a las 2 de la tarde. El día miércoles vamos a tener otro invitado internacional, que es pues un reconocidísimo conferencista sobre temas de gestión de conflictos y negociación de conflictos internacionales, Alejandro Nató, el miércoles a las 2 de la tarde. El jueves tendremos 2 conferencias sobre el arbitraje express y la mediación en tiempos de crisis y de recesión.
el doctor Mario Córdoba será el conferencista y después tendremos al doctor Luis Arcesio García hablando sobre el proyecto de ley sobre el pacto arbitral ejecutivo. Él es el autor del proyecto de ley. Y el viernes tendremos a Óscar Marín hablando sobre temas de resolución de conflictos económicos, la negociación de pasivos, la conciliación, el arbitraje como herramientas para solución de conflictos económicos. Y el sábado tendremos a la doctora Claudia Elena Serge hablando de temas penales, conflictos penales, resolución de conflictos penales a través de la conciliación y la mediación. Entonces, queremos que continúen compartiendo este espacio con nosotros y pues agradecerle al doctor Nicolás Lozada su participación, su generosidad y su apoyo. Entonces, no sé, doctor, para que ya quisiera hacer un cierre final. No, nada, agradecerte a ti y a todos los participantes, además, por la paciencia de estas 2 horas que se nos terminaron yendo el día de hoy. Y encantado en lo que necesiten, ahí me pueden encontrar en redes sociales con mi nombre, entonces lo que necesiten a la orden. Gracias, doctor. Que tenga una feliz tarde. Lo Bueno, mismo. para todos, recuerden, la cita mañana es a las 2 de la tarde, 1 hora antes. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Feliz noche, feliz tarde. Bueno. Gracias, doctora María Mercedes. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde.